participantes de la maestría en didáctica de la educación. Bienvenidos a esta unidad número 5. Ya estamos culminando esta unidad curricular. Quería felicitar a las dos participantes que han enviado las actividades que han sido programadas para esta asignatura. Ya pueden visualizar en el aula virtual la revisión y la realimentación con respecto a estas dos actividades, correspondiente a la primera al mapa conceptual y la segunda que está relacionada con la redacción de un ensayo. Muchísimas gracias por haber desarrollado esta actividad, por haber acatado las recomendaciones y bueno, allí tienen algunas orientaciones y algunas sugerencias que les va a ayudar a nutrir y a mejorar a futuro la redacción de otros ensayos. Voy a compartir pantalla para visualizar el aula y recordarles la actividad de esta semana que corresponde. Ok, entonces quisiera que ustedes siguieran el plan de evaluación en el cual hay una tarea, hay una actividad que deben desarrollar luego de que hagan esa revisión de materiales sugeridos y compartan las actividades correspondientes a esta asignatura. Entonces, bueno, acá ustedes en este plan de evaluación pueden visualizar la última actividad que corresponde a la elaboración de un cuadro comparativo. Entonces, acá ustedes lo pueden ver mejor. A partir del aula lo vemos un poquito más pequeño y a través de acá, a través de mi PC, lo pueden visualizar mejor. Ya estamos, como le dije, en la recta final. Ya ustedes han entregado el mapa conceptual, han consignado el ensayo, ya también les hice la revisión. Y con respecto al tema que vamos a trabajar en el día de hoy, ustedes van a elaborar, van a hacer una búsqueda, una revisión minuciosa por la web y van a buscar 3 estrategias de enseñanza por resultados y 3 estrategias de enseñanza que estén ajustadas a una secuencia del aprendizaje, es decir, que se da primero, que se da segundo, que se da en tercer lugar, que se da en cuarto lugar. Y bueno, van a seleccionar tres tanto como una estrategia que ustedes obtengan un resultado, qué sé yo, ver una película, enseñar a través de algunos organizadores gráficos, enseñar a través de fuera de las aulas, clases extracátedras, lo que ustedes consideren que sea una estrategia para promover el aprendizaje. Y luego una estrategia de una manera más seriada, 3 estrategias, las que ustedes quieran. Y desde allí ustedes van a seleccionar una de esas dos, de esas tres de, una estrategia por ajuste de resultados y 3 de una estrategia por secuencia. Van a seleccionar una de ellas y allí en la plataforma van a decir con cuál de esas estrategias ustedes se identifican, con cuál ustedes se pueden sentir muy a gusto eh, dictando o compartiendo saberes en una clase. Eso va a tener una ponderación del 40%, porque es allí donde ustedes pueden hablar con cuál de esas estrategias se identifican, cuáles son las teorías que están trabajando en esa estrategia, se están trabajando con la teoría constructivista, o son más positivistas, o son más tradicionales, o están acatando modelos clásicos, están tratando modelos más de desarrollo psicosocial, ¿sí? Depende con el modelo que ustedes se identifiquen. Entonces ustedes van a hacer una justificación del por qué ustedes se identifican con una de esas estrategias. Entonces, bueno, claro, acá sigo participándoles que ya hoy es el último encuentro síncrono. Y luego, pues, ya vamos a finalizar la siguiente semana, de manera que ustedes deben de ir consignando a finales de esta semana dicha actividad. De igual manera, voy a compartir con ustedes el material del día de hoy que tengo preparado para esta clase. Ya vamos a trabajar sobre todos los aspectos generales que reúne un modelo de enseñanza. ¿Para qué? Para promover ese aprendizaje. Y este comprende la unidad número 5.
Acá ustedes pueden visualizar en este gráfico de manera muy concreta, muy sinóptica, cuáles son las secuencias de acciones que nosotros como docentes debemos fundamentarnos para realizar un ciclo más expansivo de aprendizaje. En primer lugar, nosotros tenemos que tener un cuestionamiento, pero un cuestionamiento positivo, un cuestionamiento constructivo en función de los contenidos que nosotros vamos a desarrollar con respecto a una temática. Aquí tenemos que ver las necesidades de cada participante, tenemos que ver cuáles son los intereses, tenemos que ver también los recursos con los que contamos y por eso yo lo llamo un estado de necesidad. En un segundo lugar, nosotros tenemos que hacer un análisis de esa información que nosotros vamos a trabajar, visto todos esos intereses, visto cómo está planificado el diseño curricular, con qué recursos nosotros contamos, tanto materiales como humanos, si es viable, si no es viable. Entonces, el cuestionamiento y el análisis va a tener un doble vínculo. ¿Qué tengo y qué no tengo? De manera que nosotros podamos avanzar en esa construcción de saberes para desarrollar un contenido y es lo que se llama modelar la nueva solución. ¿Qué voy a plantear para poder impartir ese contenido y para poder avanzar? De manera que ya teniendo claro qué tengo planificado, cómo lo voy a hacer, ya lo haya analizado y con qué recursos cuento, empiezo a examinar y evaluar ese modelo que tengo, si es viable, si no es viable, ¿para qué? Para poderlo implementar tanto en el aula de clase, inclusive hasta fuera de clase. Y es lo que yo llamo ajuste, enriquecimiento, cuando ya tengo toda la planificación, cuando ya tengo toda esa estructura, cuando ya tengo toda esa organización. Por supuesto que nos vamos a encontrar, cuando se colocar aquí la palabra debilidades, nos vamos a encontrar con alguna resistencia donde yo quiero plantear un modelo más sociocrítico, donde yo quiera transformar, quiera actuar para transformar ese contexto. Y entonces, bueno, empezamos a hacer una reflexión sobre ese proceso que le va a dar más estabilidad para llegar a nosotros a consolidar y generar una nueva práctica. Y es allí donde es ya interés por parte de nosotros como docentes de modificar esa práctica pedagógica, tratando de resignificar nuestra práctica pedagógica, de reinventarla, y es ahora donde a raíz de la pandemia, pues surge la inventiva, la creatividad, la gente se ha puesto un poco más creativa, nosotros en clase estamos haciendo un híbrido, estamos trabajando learning, una parte presencial y otra parte virtual. Ya podemos asistir a las aulas de clase en nuestra universidad y podemos compartir todo ese material que hemos enviado a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, un foro chat, para luego ya sí tener una discusión frente a frente, asistir a las aulas de manera física. Entonces, bueno, esto es una secuencia de algunas acciones en un ciclo de aprendizaje que nosotros podemos tomar como ejemplo para hacer un nuevo planteamiento para mejorar y transformar nuestra práctica pedagógica. También hay un ciclo, acá quise plantear un ciclo más simplificado de ese aprendizaje, de esa estrategia secuencial. Sí, esto es una estrategia secuencial. Primero, pues, como lo dije anteriormente, hay que explorar, hay que indagar acerca de las necesidades que nosotros veamos en ese comportamiento, esas aptitudes y también esas aptitudes con P que tenga ese estudiante que se nos plantea en una institución. Entonces, bueno, hacemos un mapeo de esa situación. Podemos trabajar con una DOFA, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son las que nos ayuden a nosotros a realizar un diagnóstico de esa situación actual que yo lo llamo mapear, ¿sí? Reconocer las necesidades para generar un cambio, para nosotros comprometernos con ese desarrollo de esa nueva práctica pedagógica, de esa nueva resignificación o
reinvento de la práctica pedagógica. De manera que esa DOFA nos lleva a nosotros a conseguir las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y todas esas actividades que podemos planificar allí para analizar esa situación. También podemos hacer una reflexión autocrítica de cómo se ha llevado a cabo ese proceso de transformación de esa práctica en el pasado, cuáles son los problemas que se nos ha presentado y también cuáles son las contradicciones. ¿Con qué finalidad se hace esta reflexión? ¿Con qué finalidad se analiza la situación? Con la finalidad de crear un nuevo modelo de cómo nosotros queremos vernos trabajando dentro de unos 5 años, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a ir concretando, a ir sistematizando y a ir probando un nuevo modelo. ¿Cómo nos funciona a nosotros hoy día una clase de learning? Una clase presencial, pero también una clase con ese híbrido virtual. ¿Sí? ¿Qué cambio nosotros queremos hacerle a nuestra práctica pedagógica? ¿Cómo nosotros podemos orientar y promover un aprendizaje desde nuestro hogar y también desde el hogar de nuestros estudiantes? ¿Cómo nosotros también podemos promover un aprendizaje donde ya ellos, después que han hecho una revisión, después que han indagado, después que han leído, después que han explorado, nosotros podemos compartir esos saberes? Entonces allí lo que nos lleva a nosotros a implementar ese nuevo modelo, nos lleva ya a ponerlo en práctico, a seguir una serie de pasos que ya nosotros aquí podemos hablar de unas estrategias secuenciales, ¿sí? Para impulsar esos pasos. ¿Qué cosas nosotros tenemos que fortalecernos? En primer lugar, nosotros tenemos que tener una excelente disposición. En segundo lugar, nosotros tenemos que informarnos a medida que están surgiendo todos estos avances, todas estas tendencias. Ya tenemos la inteligencia artificial y que tenemos que nosotros apropiarnos de qué cosas nosotros podemos ayudar a los estudiantes a través de los diferentes programas, así como se pueden trabajar un Canva haciendo uso de la inteligencia artificial, cómo se puede trabajar un Edmodo haciendo uso de la inteligencia artificial y todas esas diferentes plataformas virtuales que nos llevan a fortalecer y a promover el aprendizaje y nos permiten a nosotros extender y consolidar y enseñar a otros lo que hemos aprendido, ¿sí? Codificar nuestras nuevas prácticas, que también, como lo llama Chavalar, la transposición didáctica. Primero, yo como docente me actualizo, me informo, pruebo ese programa, lo conozco, reconozco los errores, reconozco las fortalezas para ser enseñado. Es decir, lo aprendido, modificado para luego ser enseñado. Y acá, pues, les planteo también la secuencia de un modelo educativo que nosotros podemos tomar, llámese un modelo romántico, un modelo tradicional, un modelo tecnológico, ¿sí? Pero acá, ¿qué tenemos que tener nosotros para iniciar con un modelo? Como lo dije anteriormente, contar con cuáles son los recursos, con cuáles son los medios para llevarlo a cabo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuáles son las competencias que deben tener los profesores, cuáles son los conocimientos, unir la parte cognitiva, también la parte afectiva, también la parte volitiva de voluntad, cuáles son los valores que tenemos que manejar para nosotros convertirnos en emprendedores. Emprendedores, pero impartiendo algunos contenidos del diseño o del plan curricular que nos exige cualquier institución que esté contenida en una unidad curricular. En este caso, pudiese ser tácticas de enseñanza y aprendizaje. Y acá quiero reflejarles acá algunos principios, algunos principales modelos que son de una manera globalizada que ha manejado Flores Ochoa desde el año 2005. Entonces, bueno, él nos habla acerca de un modelo tradicional. Acá quise colocar un pequeño tip, qué es lo que genera este modelo, lo principal de este modelo. En primer lugar, enfatiza en la formación para moldear eh, al estudiante a través de la voluntad, de la disposición, la virtud y el rigor que requiera cada disciplina, ¿sí? Que requiera la psicología, cómo se puede reforzar, que requiera la sociología, que requiera la matemática y así que sea más interdisciplinario, de manera que esa disciplina que nosotros estemos impartiendo, pues haya como una transformación. El modelo conductista.
bueno, es el modelo que hemos venido trabajando, los que somos más positivistas y que ahora pues nosotros somos migrantes digitales, no somos nativos digitales, sino somos migrantes. Este es un método que es en esencia el de la fijación, donde se trabaja a través de diferentes ensayos, errores, donde se controla un poco más, se trabaja en función de los objetivos instruccionales que son formulados de una manera más precisa y que son reforzados. Con respecto al modelo experiencial, de acuerdo con las vivencias, con el sentir, con el pensar, con el actuar, Flores Ochoa nos recomienda que en este modelo experiencial se debe generar un ambiente pedagógico de manera que sea muy flexible, sobre todo para que el niño, para que el adulto despliegue su interioridad y exprese lo que siente, lo que piensa de esa manera de actuar, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus competencias y cuáles son las habilidades naturales que tiene cada participante. A veces en el contexto que nosotros nos desenvolvemos, en el contexto de nivel de educación primaria, en el contexto de nivel de educación secundaria o en el contexto de a nivel universitario. También Flores Ochoa nos habla de un cuarto modelo eh, pedagógico de que debemos manejar como, que se maneja como docente, que es el modelo cognitivista constructivista, que es donde ya establece que cada individuo, ya sea niño, adulto, ya acceda de una manera progresiva, secuenciada, a la etapa superior de su desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones. Es allí donde nosotros tenemos que adaptarnos al nivel de esas educativo, tenemos que adaptarnos al contexto y tenemos que ser flexibles, es donde nos convertimos más en guiador y en facilitador. Eh, También como un quinto modelo, Flores Ochoa nos habla de un modelo social. En este modelo social se trata cuando se propone al máximo desarrollo multifacético, donde se combina toda esta expansión vertiginosa de la teoría del conocimiento, de acuerdo con las capacidades e intereses de cada estudiante. Ahora bien, dentro de estos 5 modelos que nos habla Flores Ochoa, podemos extraer algunas características que nosotros nos podemos apropiar para cambiar nuestra práctica pedagógica, para resignificar nuestra práctica pedagógica. En las láminas anteriores ya ustedes vieron que tenemos que seguir algunos pasos para estructurar, para organizar cualquier estrategia que a nosotros nos permita generar otro modelo dentro de esta práctica pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para que tengan en cuenta algunas categorías o criterios, como es el apoyo y orientación. El apoyo y orientación que nosotros tenemos que tener desde la institución, desde esa alta gerencia, ¿sí? Luego, una atención más personalizada que puede ser a través de taller, a través de ese apoyo pedagógico cuando contamos con algunos especialistas, a partir de también tenemos un horario más extendido, más abierto y un servicio de luz, es decir, un servicio donde, porque como decimos coloquialmente, amor con hambre no dura. Habíamos hablado del apoyo y orientación, habíamos hablado de una, materia, de una familia kinestésica, trabajadora y competitiva, que se puede flexibilizar a través de las competencias, las conferencias, todo de la mano con las tecnologías, haciendo uso de las plataformas, haciendo uso de todos estos programas, de todos estos software que nos lleve a nosotros a fortalecer este aspecto educativo. Pero también tenemos que tener en cuenta los programas académicos, dentro de ellos, pues todo cómo se ha estructurado, cómo se ha organizado, cómo es ese diseño curricular a través de esas materias como complemento y a través de esas materias extracurriculares que deben incorporarse en ese diseño curricular. Y por supuesto puede haber un entrenamiento entre los profesores donde se requiera para ellos una capacidad continua, con experiencia, el manejo de las técnicas didácticas de vanguardia, las tendencias actuales, lo que está en boga, de manera que cada docente se informe y se actualice. Ahora bien, en
en la vida estudiantil, es decir, en el estudiante, también nosotros tenemos que manejar, llevar a cabo e ir de la mano esas actividades culturales y deportivas que se dan en cada instalación, que hoy día pues están muy en boga y que se están promoviendo y que están fortaleciendo en cada institución. Están convocando a bailoterapia, están convocando a logoterapia, están convocando a yoga, se están llevando especialistas que ayudan a fortalecer cada una de sus asignaturas, conferencias de gente ilustrada, de gente que se maneja en ese campo, y todo eso ayuda a fortalecer el proceso de enseñanza. Ahora bien, acá en esta otra lámina, ustedes pueden ver cómo, cómo se debe estructurar ya de manera más concreta los elementos de un modelo educativo más formativo, a través de una estructura general que lleva una secuencia básica en ese proceso de organización, de estructura, cuáles son las intenciones educativas, lo que pretende alcanzar ese gran propósito general que nosotros nos proponemos desde la gerencia de una institución para fortalecer esos procesos de aprendizaje en un marco más general de actuación, haciendo uso de unas herramientas lógicas, que es lo que se concreta en los métodos. Y luego, estos métodos pueden combinarse para elaborar a partir de una reflexión e ir experimentando, haciendo uso de una serie de estrategias de enseñanza que implican considerar las características del alumno, las habilidades, las competencias, las aptitudes, el contexto, el ambiente de aprendizaje, y que todas estas estrategias, todo este conjunto de tácticas, todo este conjunto de técnicas debe estar impregnado por estilos propios que nos lleven a nosotros a modificar ese comportamiento, a flexibilizar ese comportamiento, que sea más electivo e impuesto y que tenga diferentes formas de ver y de actuar para tener diferentes enfoques personales de cada docente, porque cada docente lo enfoca desde su propia estructura, desde su propia visión, de manera que todo esto sea concatenado y influya en la adopción de determinados modelos educativos dentro de una institución que va a asumir el docente. Y en esta siguiente lámina, pues, ustedes pueden ya visualizar cuáles son todas las estructuras, cuál es la organización que deben llevar a cabo para fortalecer y para enriquecer el aprendizaje. Y acá finalmente, pues, les dejo una reflexión de Flores Ochoa, donde él considera que los modelos pedagógicos que asume cada docente son representaciones sintéticas de las teorías pedagógicas, es decir, del constructivismo, del cognitivismo, del sociocrítico, positivista, que todas ellas coexisten como paradigmas dentro de un campo disciplinario de la pedagogía. Esa pedagogía que va de la mano con los diferentes modelos, esos 5 modelos que yo les hice referencia al inicio: modelo pedagógico, modelo romántico, modelo constructivista, modelo conductista y modelo socialista. Bueno, estimados participantes, este ha sido el recuento de esta actividad, de esta clase de la unidad número 4, con la cual ya finalizamos. Entonces ya queda de parte de ustedes ir desarrollando la actividad que corresponde a ese cuadro comparativo, donde ustedes van a seleccionar, va a hacer la revisión minuciosa por la web de 3 estrategias que se generen resultados y 3 estrategias que se den como producto de manera secuencial, tomando en consideración el desarrollo de esta clase. Termino de hacer una breve explicación. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y quedo a su orden para cualquier duda, para cualquier comunicación que quieran hacer conmigo a través para esta actividad, completamente a la orden. Me pueden escribir por el WhatsApp, podemos hacer nuevamente establecer una conversación a través de Zoom para aclararles algunas dudas que ustedes tengan a bien hacer. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias por la atención prestada.